Hola, ¿cómo están? Voy a presentar el Código Deontológico Boliviano y la Declaración de Ginebra. Este grupo está conformado por los alumnos Eliane Herculano, María José da Costa, Luis Gabriel Sumiri, Piero Ramírez Quispe, Romina Tapia Miranda, Ariel Rodrigo García, Luz Mayeli Aquino, Limber Wilson Quispe, Ángeles Yanin Beizaga, Andrea Sola y mi persona que es José Raúl Apaza. La Declaración de Ginebra consiste en una promesa, como prometo solamente consagrar mi vida al servicio de la humanidad, otorgar a mis maestros el respeto y la gratitud que merecen, ejercer mi profesión y conciencia dignamente, velar ante todo por la salud de mi paciente, guardar y respetar los secretos confiados a mí, incluso después del fallecimiento de mi paciente. Mantener por todos los medios a mi alcance el honor y la noblez de las tradiciones de la profesión médica. Considerar como hermanos y hermanas a mis colegas. No permitiré que consideraciones como edad, enfermedad, incapacidad, credo, origen étnico, sexo, nacionalidad se interpongan entre mis deberes hacia la vida humana. No emplear mis conocimientos médicos para contravenir las leyes humanas, incluso bajo amenaza. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Andrea. Voy a hablar de la Declaración de Ética y Deontología Médica, Declaración de Principios. Los médicos bolivianos, en concordancia y cumplimiento de los preceptos éticos deontológicos contenido en el presente código, declaramos ser continuadores de la filosofía y pensamiento hipocrático, ser idóneos en el ejercicio de la profesión médica, aceptar los postulantes de la bioética en medicina, autonomía respetando las decisiones del paciente, consciente de su mal y en función a la opción que elija de su proyecto de vida. Recordamos nuestro compromiso en el cumplimiento de tales principios, reconociendo como precepto ético la necesidad y capacitación y la actualización permanente en todos los aspectos científicos, tecnológicos y administrativos de la profesión médica para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Gracias. El capítulo 1 nos habla de los principios del código deontológico. Bueno, para empezar, el artículo 1. El artículo 1 nos habla sobre que todo este código deontológico es un conjunto de normas, de órdenes y deberes que van a corresponder al médico en cuanto a su relación con el paciente, con su entorno social y con su entorno profesional. ¿Sí? Ahora, el artículo 2. El artículo 2 nos habla sobre el ámbito de aplicación. Aquí nos quiere explicar cómo el médico aplica todo esto de aquí en su ámbito, ya sea en su lugar laboral o en cualquier tipo de centro. Dice de que los principios, deberes y órdenes que impone este código tienen que ser cumplidas obligatoriamente por el médico que ejerce la carrera en cualquier tipo de práctica, en cualquier tipo de modalidad. ¿Sí? Ahora, el artículo 3. El artículo 3 nos habla sobre el ejercicio de medicina. Dice de que el médico tiene que ser responsable tanto profesional, tanto moralmente, y que éste tiene que tener un compromiso individual y colectivo con su entorno, con su entorno laboral, ¿sí? Ya que éste al no cumplir esto va a estar sometido a sanciones. Artículo 4. El artículo 4 nos habla sobre principios del ejercicio médico. Recordemos que aquí el médico tiene que respetar cuatro cosas muy importantes o cuatro principios muy importantes. Entre ellos está el respeto a la vida, sería uno, el respeto a la persona, a la familia y la colectividad, y reconocer las propias capacidades y limitaciones. O sea, de que el médico tiene que ser capaz de saber hasta qué punto puede llegar o qué cirugía es capaz de hacer y qué no. Y lo último sería aceptación de responsabilidades del acto médico.
¿sí? El artículo 5 nos habla sobre la proyección de la conducta del médico, de cómo el médico se proyecta o cómo se comporta con su entorno, tales como el paciente y la familia, tales como su colectivo, sus colegas de carrera, e incluso el personal de salud, entre ellos de limpieza, asistentes, y etcétera. Y también con el colegio médico. Artículo 6. El artículo 6 va de la mano con el artículo 5, ya que éste tiene que demostrar una conducta adecuada. Ahora se preguntarán, ¿pero qué conducta? Un médico tiene que ser una persona de honor, tiene que ser una persona decorosa, una persona respetuosa y considerada, y este tiene que mostrar a su vez una imagen acorde a su profesión y tiene que ser majestuoso. Como siguiente capítulo tendríamos al capítulo 2. El capítulo 2 nos habla sobre los deberes del médico, lo que el médico tiene que hacer o tiene que cumplir en cuanto éste ejerce su profesión. Empezamos con el artículo número 7. El artículo 7 nos habla sobre las obligaciones normativas y éticas para el ejercicio médico. Aquí nos da a entender de que el médico tiene algunas obligaciones que tiene que cumplir como médico y estas tienen que ser éticas, tales como la promoción, protección, recuperación de la salud, investigación biomédica en general, investigación terapéutica en humanos, aplicación de tecnologías con fines de diagnósticos y terapéuticos. También la anticoncepción, el aborto, emisión de certificados y la reproducción humana asistida. ¿Sí? Ahora, el artículo 8, que sería el último artículo del capítulo número 2, tendremos el artículo de la prelación de normativas. Dice que las disposiciones vigentes en el país tienen una prelación sobre las recomendaciones de la CONFEMEL. Aquí lo que nos habla, o lo que nos va a entender, es de que en cada país hay un cierto rango o un cierto conjunto de normas que son mucho más importantes que las demás y que tienen que respetarse y que son más privilegiadas, por así decirlo. Con eso se refiere a la palabra prelación, que es también una que es similar a decir eh, una palabra, por ejemplo, existen normas predativas, o sea, normas que están por delante de otras normas, algo así, para que Voy entiendan, a ¿sí? continuar con el capítulo 3 del artículo de relación médico-paciente. Con el artículo 9 más específico, actuación del médico. En la actuación del médico, el médico debe proporcionar siempre atención profesional a la persona que lo necesite sin ninguna discriminación. Esto, si es una persona afroamericana, asiática o alguien del campo, pues no debería negarme a atender. Con el artículo número 10 de emergencia médica, en caso de emergencia, ningún médico podrá negar su atención profesional. Con esto es, si una persona es de escasos recursos, no puedo negarme a atenderlo. Con el artículo 10, formas de la relación médico-paciente, se establece en los siguientes casos, por cuatro casos. El primero es por decisión espontánea y voluntaria del paciente y del médico. El segundo es por acción unilateral del médico en caso de emergencia. El tercero es por solicitud de terceras personas. Y el cuarto es por compromiso de atención a pacientes de entidad pública o privada. En el artículo 12, obligación en el acto médico. El médico está obligado a otorgar al enfermo considerado humano, brindándole su ayuda profesional y moral, respetando sus valores étnicos, culturales y respetando también sus temores y flaquezas. En el artículo 13, respecto del pudor, el médico debe respetar siempre escrupulosamente el pudor del paciente, ya que para algunos pacientes es muy difícil abrirse en este aspecto del examen físico. Y también siempre debe estar un personal, presencia de personal auxiliar o una enfermera o un allegado del paciente, un familiar del paciente. En el artículo 14, elección del médico,
La elección del médico es un derecho del paciente o de terceras personas con sus familiares o su apoderado. También esto es según lo previsto en el artículo 12, en el número 3 de este. También la decisión de cambiar de médico, de doctor, es del paciente. También si el paciente me pide los documentos e información, pues se lo tengo que dar, la información requerida. En el artículo 15, atención médica de calidad, es la obligación del médico ofrecer al enfermo la mejor atención con todos los conocimientos que estén a su alcance y recursos disponibles. Cuando esto no sea posible, cuando no le pueda dar la atención adecuada, debo de informar al paciente con veracidad y oportunidad de eso. En el artículo 16, la observancia legal, la atención del paciente en consultorio institucional o privado se regirá estrictamente bajo las normas establecidas en los documentos legales pertinentes. Esto es debido a las reglas o normas de la misma institución. En el artículo 17, uso adecuado de exámenes y procedimientos médicos. La realización de estos exámenes, tratamientos y procedimientos deben tener un justificativo científico necesario. Con esto me voy a que no puedo pedir una prueba diagnóstica si es un extra que ya está por demás, o también no puedo omitir alguna prueba diagnóstica. Voy a continuar con el artículo 18, observancia de la praxis médica y su implicancia legal. Bueno, en esta observancia de la praxis médica y su implicancia legal, el médico debe abstenerse de emplear tratamiento o técnica cuyo manejo no lo domine o lo desconozca. Esto para evitar la negligencia, imprudencia o la impericia o una ignorancia o un abandono que va a perjudicar al paciente. El artículo 19, la observancia de las normas y protocolos médicos. El médico debe utilizar recursos diagnósticos y terapéuticos suficientemente probados y autorizados por normas y por protocolos vigentes. Solo en circunstancias excepcionalmente graves puede salirse de ese protocolo y usar otro protocolo, pero esto es bajo la autorización de otros 3 médicos como mínimo en una junta de médicos, y debe de tener el consentimiento informado y firmado del paciente o sus familiares o apoderados legales. El artículo 20, información del paciente. Para la aplicación de cualquier método diagnóstico o terapéutico es necesario informar al paciente o a sus familiares o a su apoderado legal, informar, ¿no? Y registrar en la historia clínica correspondiente siempre. Y en el artículo 21, en situaciones de riesgo o mutilación, para efectuar un procedimiento médico o quirúrgico que entrañe mayor riesgo que el habitual o significa una mutilación, el médico debe de contar con el consentimiento informado siempre y con consentimiento informado y escrito siempre del paciente o sus familiares o su apoderado legal. En el artículo 22, acto médico en casos especiales, en caso de inconsciencia, incapacidad mental o legal del paciente, el médico debe de requerir el consentimiento informado o escrito de sus familiares o un apoderado legal, esto siempre en presencia de testigos. En situaciones de urgencia y ausencia de responsables, debe de contar en lo posible con la opinión y autorización de otros doctores y que sean llamados a consulta igual a esos mismos doctores, que tengamos el mismo objetivo, el mismo punto de vista. En el artículo 23, acto médico en casos de emergencia. Si en un caso de emergencia no fuera posible obtener el consentimiento informado, siempre y cuando el criterio clínico sea aconsejar un tratamiento médico o quirúrgico inmediato, el médico quedará en facultad de realizar el tratamiento sin la necesidad de una autorización alguna. En el artículo 24 de la competencia del médico en casos de emergencia, independientemente de su función o especialidad, el médico debe de prestar atención o auxilio inmediato al enfermero en peligro. El acto médico en este caso no se implica responsabilidad alguna por los resultados no deseados. En el artículo 25, el acto médico de menores de edad, no se realizará acto médico alguno no se realizará actos médicos a pacientes menores de edad sin previo y pleno consentimiento informado y escrito de los padres o tutores, a menos de que la vida o que el futuro del paciente exija una intervención de urgencia. Y va a continuar mi compañero. Gracias. Bueno, continuando con el capítulo 4, el médico en el inicio y en el fin de la vida humana. En esta se subdivide en 3 partes que tenemos en el inicio de la vida, del artículo 26 al 28, en la reproducción humana, del artículo 29 al 36,
y en las etapas finales de la vida, del artículo 37 al 42. Empezamos con el artículo 26, sobre el respeto a la vida. Este nos menciona que el médico debe respeto a la vida desde su inicio. El aborto procede únicamente cuando se cumplen las condiciones señaladas del artículo 266 del Código Penal, en donde se efectúa como medida terapéutica o cuando la gestación es producto de un delito de violación, rapto no seguido de matrimonio, del estrupo o un incesto. En el artículo 27 nos habla de los aspectos legales y competencia profesional. En estos casos previstos del artículo anterior, el aborto será practicado por un médico especialista. En el caso del aborto terapéutico, es previo el consentimiento informado de la mujer o del familiar próximo, y también con la aprobación de la Junta Médica integrada por 2 integrantes de médicos especialistas. En el caso del inciso B, de acuerdo al prescrito del artículo 266 del Código Penal. En ambos casos, el procedimiento será efectuado en centro hospitalario adecuado y de funcionamiento íntegramente legal. El artículo 28 nos habla sobre los derechos del médico en relación al aborto. Si el médico considera que aconsejar o efectuar un aborto no punible es contrario a sus convicciones, podrá excusarse permitiendo la continuidad de la atención mediante otro médico certificado. Ahora pasamos a la reproducción humana. En el artículo 29 habla sobre la actuación y limitaciones del médico en la reproducción humana asistida. No está permitido al médico contribuir a gestar seres humanos para fines de investigación, comercio o el uso como fuente de recursos diagnósticos o terapéuticos, pues los embriones producto de la fertilización in vitro deben ser transferidos al útero materno. El embrión humano no puede ser sujeto a experimentación ni materia prima de medicamentos, cosméticos u otros productos, en concordancia con las resoluciones de la Asociación Médica Mundial. En el artículo 30 nos habla de las limitaciones de la subrogación del embarazo, donde no está permitido al médico contratar por dinero el útero de la mujer, o sea, de la madre gestante, para implementar los embriones obtenidos in vitro, con uno o varios gametos de terceros progenitores. El artículo 31 nos habla sobre los actos vedados del médico en la reproducción humana, que no está permitido al médico la aplicación de procedimientos dirigidos a practicar la eugenesia, entendida como la aplicación de las leyes biológicas de la herencia para la selección artificial de los seres humanos. Esto es a menos que sea para evitar, en la etapa preconcepcional, la transmisión de enfermedades graves relacionadas con el sexo. El artículo 32 habla de la actuación del médico frente al embrión enfermo. El embrión enfermo humano será tratado de acuerdo con los mismos preceptos éticos que se aplican a los demás pacientes, incluido el consentimiento informado, que en este caso son de los progenitores. El artículo 33 es de la actuación del médico en relación al embrión y genoma humano. La actuación del médico se sujeta a 2 alineamientos. El primero, que el médico solamente podrá efectuar una intervención que trate de modificar el genoma humano con fines preventivos, diagnósticos o terapéuticos. Pues no está permitido las intervenciones dirigidas a la modificación de características genéticas que no estén asociadas a una enfermedad, ni que las trate de inducir cualquier modificación del genoma de los descendientes. Y el punto número 2 es que el médico no podrá utilizar técnicas de asistencia a la reproducción para elegir el sexo del futuro ser, exceptuando en los casos que sea para evitar las enfermedades hereditarias graves ligadas al sexo. El artículo 34 habla de la información de la reproducción humana, donde el médico debe dar información pertinente y adecuada de la materia de reproducción humana, tanto para favorecerla como para limitar, a fin de que las personas puedan decidir con suficiente conocimiento y responsabilidad. El artículo 35 es el acto médico en la esterilización humana. La esterilización humana en las personas solo procede a solicitud expresa y voluntaria de una documentación de la misma. En caso de la identificación terapéutica, será determinada por una junta médica. El artículo 36 habla del acto médico en la reproducción humana asistida, donde la reproducción humana asistida solo podrá realizarse después de agotar todos los tratamientos disponibles contra la esterilidad y bajo autorización escrita de ambos cónyuges
o en el caso del que le interese. Por último, tenemos las etapas finales de la vida, con el artículo 37, donde la atención médica a pacientes crónicos o incurables. La cronicidad o incurabilidad de una enfermedad no constituye motivo para que el médico prive de su asistencia a un enfermo. En el artículo 38 habla de la atención médica a paciente con mal pronóstico. El médico usará los métodos, medicamentos y procedimientos a su disposición mientras que subsista la esperanza de aliviar o curar la enfermedad. El artículo 39 es sobre en caso de enfermedades graves. Si la situación de un enfermo se torna grave o desesperada, el médico tiene la obligación de comunicar a los familiares o allegados. El artículo 40 es sobre el caso de los enfermos terminales. En ello, el médico evitará emplear cualquier medio ordinario o extraordinario que no tenga beneficio concreto para el paciente, siguiendo el seguimiento clínico y el apoyo moral al enfermo y a su entorno, continuando conforme el carácter humanístico de la atención humana. El artículo 41 no habla sobre la muerte encefálica. En este caso, cuando hay muerte encefálica debidamente comprobada, el médico tiene la obligación de informar de esta condición en la clínica al entorno familiar y legal y evitar el empleo de técnicas, fármacos o aparatos cuyo uso sirva para prolongar este estado, exceptuando cuando sea para donación de órganos y tejidos. Y por último tenemos la eutanasia. Esto está entendido como la deliberación para poner fin a la vida de un paciente, que esto ya es contraria a la ética. De las relaciones del médico con la sociedad. Ahora sigue mi compañero. El artículo 43 nos habla del progreso de la medicina, en el cual el médico tiene la obligación de contribuir al progreso de la medicina en lo concerniente a la prevención, protección, promoción, recuperación y rehabilitación de los trastornos de la salud individual y colectiva. Artículo 44. El médico frente al derecho a la salud. Es deber del médico velar por el derecho a la salud. Artículo 45. Protección a la sociedad. El médico en el ejercicio de su actividad profesional está obligado a denunciar el ejercicio ilegal de la profesión para contribuir a la protección de la salud de la sociedad. El artículo 46. Ejercicio ilegal de la medicina o de una empresa. El médico no debe proteger con su título a quienes ejerzan ilegalmente la profesión o la especialidad o asociarse con ellos. El artículo 47. Falsedad ideológica en la certificación médica. El médico regirse en todos sus actos a la más estricta corrección y probidad, no debiendo en ninguna circunstancia extender certificaciones falsas sobre la existencia o inexistencia de alguna enfermedad o lesión. Artículo 48. Actuación del médico en casos de catástrofe. Ningún médico debe negar su concurso profesional en casos de siniestro o catástrofe. El capítulo 5 también nos habla del acto médico en la asistencia médica de los detenidos y casos de tortura. El artículo 49 en casos de tortura constituye falta para el médico. 1. Avalar la tortura o la continuidad de la misma. 2. Descuidar deliberadamente a los presos enfermos o heridos. 3. Ocultar la evidencia de torturas. 4. Participar directamente en la tortura. El artículo 50 nos habla de la conducta del médico en cárceles o lugares de tortura. Es contrario a la ética médica favorecer, aceptar o participar en la práctica de la tortura o de otros procedimientos crueles, inhumanos o degradantes, cualquiera sea el delito cometido por el detenido y cualquiera la circunstancia, incluyendo conflictos armados. El artículo 51. Identificación del médico ante las personas detenidas. En caso que el médico atienda a una persona recluida, secuestrada o que hubiese sido torturada, tiene la obligación de identificarse ante ella y ante los familiares de esta. El artículo 52. Denuncia de casos de tortura. Si un profesional médico fuese obligado a atender a personas en las condiciones señaladas en los artículos 50 y 51, debe comunicarse al colegio médico en el plazo más breve posible para su denuncia ante organismos nacionales e internacionales o la opinión pública.
siempre que esa acción no ponga en riesgo la vida del paciente. El colegio médico tratará con absoluta reserva la información recibida. El capítulo 6. Deberes del médico entre sí. Artículo 53. Principios éticos entre médicos. La relación entre médicos está basada esencialmente en el respeto mutuo, lealtad y consideración, siendo obligatorio observar los principios éticos, deontológicos y de solidaridad entre colegas. El artículo 54. Conducta del médico en su relación profesional. Constituye la falta de ética profesional cualquier acto o comentario directa o indirectamente pretenda difamar, injuriar o calumniar a una colega en su integridad profesional y personal. Las diferencias académicas o interprofesionales que no sea posible resolver directamente serán sometidas a las instancias jerárquicas correspondientes y en su caso al colegio médico. El artículo 55. Frente a la actuación profesional entre otro médico. Falta a la ética. El médico que desaprueba o efectúa el comentario verbal negativo sobre la actuación profesional de otros médicos es agravante de esta conducta la intención dirigida a sustituir al médico tratante o causarle daño moral o laboral. El artículo 56. Respeto y consideración al médico tratante. Un médico puede establecer contacto con un enfermo en ausencia de su médico tratante, solo cuando el interés del paciente o la emergencia de la situación así lo determinen, en cuyo caso éste comunicará en forma inmediata al médico tratante sobre su actuación. El artículo 57 nos habla de la interrelación profesional de los médicos entre sí. Son deberes de los médicos en su interrelación profesional. 1. Compartir la responsabilidad emergente de actuaciones profesionales conjuntas, lo que no excluye la responsabilidad particular en el campo de acción de cada uno. 2. Atender llamados y consultas que otro médico le solicite. 3. Aceptar la participación de colegas propuestos por el paciente. 4. Abstenerse de emitir juicio o intervenir en la actuación de otro médico a título de familiar o amigo de un paciente. 5. Aceptar reemplazos de carácter temporal en la atención de enfermos particulares. 6. Brindar atención profesional libre de todo pago al médico, su cónyuge, hijos menores de edad y dependientes. El artículo 58. Cese de la atención. Cuando la opinión del médico consultado y el médico tratante difieren, el enfermo debe ser informado si la opinión del consultante prevalece para el enfermo o su entorno. El médico tratante queda en libertad de cesar sus cuidados. El artículo 59. Distribución de honorarios. La distribución de honorarios profesionales solo está permitida entre todos los médicos que efectivamente intervienen en un acto médico. Es contrario a la ética percibir honorarios por transferir o derivar pacientes. El artículo 60. Comisiones o participación económica. Está prohibido para el médico dar o recibir comisiones u otro beneficio, directa o indirectamente, de personas o instituciones por la atención de pacientes. Artículo 61. Ingresos económicos y legales. El médico, en función de dirección técnico-administrativa, comete faltas si acepta dinero, especies u otros beneficios por concepto de adjudicaciones, contratos, adquisición de suministros e insumos o asignación de cargos o funciones. Artículo 62. El médico forense en la atención de pacientes. El médico que en función médico-legal examina a un enfermo en ausencia del médico tratante no debe inmiscuirse en los tratamientos ni diagnósticos efectuados para aquel, aunque el enfermo o los familiares se lo pidan. Solamente en interés del paciente debe establecer contacto con el médico tratante y en caso de urgencia comunicarle su criterio en forma inmediata. Artículo 63. Solidaridad y normas legales. Los deberes de solidaridad y mutua cooperación que deben normar las relaciones entre profesionales médicos no imponen el encubrimiento de faltas legales o errores cometidos por un médico en el ejercicio profesional.
Artículo 64. Incompatibilidad. Constituye la falta ética incurrir en incompatibilidad laboral acumulando más cargos profesionales que los permitidos por la normativa del Colegio Médico de Bolivia, al privar del derecho al trabajo a otro médico. Siguiendo con el capítulo 7 de las relaciones de los médicos en el ejercicio profesional institucional. Estos artículos abarcan desde el 65 al 68. En el artículo 65, 67 y 68 nos menciona que es una falta de ética, tanto que intencionalmente se desplace a un colega de un cargo público o privado el utilizar su autoridad en beneficio personal, familiar, de socios allegados o correligionarios, como el que asuma competencia ajena a la especialidad, o el que pueda acumular más cargo a disposición legal en vigencia, o bien quien acepta o asuma cargo en función sin cumplir lo establecido en la normativa del Colegio Médico. En el artículo 66 de la observancia ética de los médicos, en función jerárquica nos obliga al cumplimiento de los principios éticos, que estos son el cumplir y hacer cumplir la disposición vigente en materia de designaciones, promociones, remociones y remuneraciones del personal médico a su cargo, estableciendo el estatus de médico empleado, el otorgar a sus subalternos el trato y consideración que es condición del profesional exige, y que no se anteponen los intereses de la empresa o institución a la que sirve a la disposición del Código de Salud y el Estatuto del Colegio Médico de Bolivia. En el capítulo 8 del secreto profesional médico, estos abarcan desde el capítulo 69 al 71. Bueno, en el artículo 69 nos menciona que sobre el secreto médico, que con ello se refiere al compromiso del médico que le prohíbe divulgar o permitir que se produzca y se conozca libremente la información que se obtiene sobre la salud y la vida de la persona o de la familia de ésta, siendo condición establecida en la Ley 3131. Todo esto abarca no solamente lo que ha sido confiado, sino también lo que se ha visto o escuchado o comprendido, teniendo así la obligación, según el artículo 70, de respetar el secreto médico, después aún que se haya cesado la prestación de su servicio, así como posterioridad de la muerte del paciente. En el artículo 71 de las excepciones del secreto del médico, las cuales hay donde se puede eximir al médico de la guardia del secreto profesional, teniendo 8 incisos que se pueden cumplir. En el mandato de la ley, la autorización expresa del paciente, funciones del médico forense o legista, una denuncia obligada de enfermedades infectocontagiosas ante autoridades competentes, petición del representante legal del menor de edad. En estas circunstancias, si el interés del menor lo exige, podrá obtenerse dicha revelación. También tenemos cuando se trate de salvar la vida y el honor de las personas para impedir la condena de un inocente. También se salvaguarda la responsabilidad del tercero en proceso judicial. Y por último, la defensa propia ante la imposición de daños causados por la ejerción de la profesión. En el artículo 71 nos menciona que el secreto profesional debe mantenerse por todos, tanto médico como el área, que intervengan en el caso clínico, donde el artículo 73 lo ratifica en el secreto profesional, que incluye el nombre del paciente y la institución. Ahora en el capítulo 9 de las relaciones de las instituciones que constan del artículo 74 al 78. En el artículo 74 de los honorarios médicos de las instituciones refiere que el médico asalariado de la institución, tanto pública como privada, no puede recibir otra remuneración de los pacientes institucionales, excepto ya si existe un reglamento especial de la institución que presta estos servicios, siendo actos punibles en el trabajo institucional, según el artículo 75, que con ello constituye a una falta de la ética inducir al paciente a abandonar una institución para que posteriormente prestar atención privada en otra, así como realizar exámenes extra complementarios en instituciones para el beneficio propio del médico. En el artículo 76 nos refiere que hay una falta de la ética en los actos de prestigio institucional o individual
donde el médico que capte paciente o ejecute de forma desprestigiosa a su colega o institución que desempeña. Y nos señala en el inciso del artículo 77 que los médicos ajenos a esta institución, pública o privada, no pueden examinar documentos del paciente ni tratar a enfermos hospitalizados sin el consentimiento del médico tratante. Y por último, en el artículo 78, constituye una falta de la ética solicitar o aceptar una reincorporación del médico jubilado al ejercicio activo en perjuicio de otros médicos. Sin embargo, hay excepciones, los cuales el médico jubilado, cuando así se requiere en las circunstancias, puede volver al servicio activo, pero antes debe renunciar a su jubilación. Por último, en el capítulo número 10 hablamos sobre las relaciones del médico con los profesionales afines, en los siguientes artículos del 79 al 82, que nos refiere el respeto y las relaciones afines con las funciones que debe cumplir el médico. En el artículo 79 trata del respeto y las relaciones de los profesionales afines, donde el médico debe respeto y a las disciplinas afines a sus relaciones con ellos, demandando un respeto a la jerarquía profesional, donde el inciso 80 del artículo nos menciona que la colaboración con los profesionales afines, donde el médico debe proporcionar información adecuada y útil para el desempeño de profesionales afines, pero no puede asignarle funciones que son exclusivamente de competencia. Por otra parte, en el artículo 81, el médico está obligado a denunciar el ejercicio ilegal de la medicina por sus graves consecuencias para la salud de la población, y tiene el derecho a negarse o a rechazar trabajo con personas que no son profesionales del campo de la salud. Y por último tenemos el artículo 82 de la colaboración académico-científica. El médico debe cumplir funciones de capacitación sobre procedimientos personal para el personal auxiliar en medicina, en un clima de comprensión y cortesía. Ahora sigue mi compañero. Muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es Limber Wilson Quispe Gabriel y me tocará explicar el capítulo 11 de las relaciones del médico con el colegio médico. Vamos a comenzar. Artículo número 83. Relación del médico con su colegio. La conducta ética del médico alcanza primordialmente a su relación con su colegio, quien éste autorizará y reglamentará el ejercicio profesional, estableciendo un vínculo continuo y estrecho que éste debe ser observado y mantenido estrictamente durante el desempeño profesional. Entonces, el artículo 83 es el primer artículo donde existe o inicia el vínculo entre el médico con el colegio médico, donde el colegio médico deberá quién es el encargado de autorizar, reglamentar todo el transcurso del camino que va a ejercer el profesional médico. Artículo 84. Obligatoriedad de la colegiatura. La obligatoriedad de la colegiatura vendría siendo una falta de ética, que ésta estará sujeta a sanciones que corresponden en ejercer, por ejemplo, un estudio de médicos que no ha alcanzado lo que viene siendo el colegiado o matriculado, o su colegiado, o si no se hubiera matriculado en el colegio médico. Entonces, esta actividad profesional deberá ser sancionado, sería una falta de ética. Entonces, estaría obligado lo que viene siendo el médico, tanto pasar la colegiatura y matricularse en el colegio médico, donde desde ahí comenzará a ejercer lo que viene siendo la actividad profesional. Artículo número 85. Acatamiento de estatuto y normas. Es obligatorio para todo médico acatar los estatutos y reglamentos médicos del Colegio Médico de Bolivia. Su contradicción, su inobservancia, su contraversión instituirá una falta de ética, como le estaba explicando anteriormente. La obligatoriedad y una ética del médico vendría siendo
seguir lo que hacen los estatutos y reglamentos del Colegio Médico de Bolivia. Por lo tanto, si habría una contraversión, sería una falta de ética y también podría ser sancionada. Inobservancia de instrumentos normativos. La inobservancia en la aplicación de los instrumentos normativos por acción u omisión, tanto por los colegiados como las instancias directivas de las organizaciones médicas, constituirá una falta de ética y por tanto será llevada a jurisdicción de los tribunales de ética y de deontología médica. Como dice, la inobservancia será lo que viene siendo una falta de ética, la inobservancia de instrumentos normativos. Así que sería una sanción, si es que se incumpliera sería una sanción y podría ser llevado a la jurisdicción del colegio médico, a los tribunales y también, como dije, ¿no?, la deontología médica profesional. Artículo número 87. Prórroga en cargos directivos. Constituye falta ética la prórroga de mandato en cargos directivos, tanto en colegios como organizaciones. Podría ser organizaciones científicas, gremiales, sindicatos, etc. Todo esto venía siendo una falta de ética, pero excepto lo que venía siendo cuando la prórroga emane lo que venía siendo la disposición que va a expresar un organismo competente. Esa sí no sería una falta de ética. Mientras sería por mandato, ya sea cargos directivos, organización científica, gremiales, sindicales, sin autorización, vendría siendo una falta de ética. Y eso sería lo que vendría siendo el capítulo 11. Enseguida continuaré lo que vendría siendo el capítulo 12. Muy buenas, vamos a seguir continuando con el capítulo 12 de los honorarios médicos. Vamos a comenzar. Artículo 88. Derecho a la retribución económica y observancia del arancel del Colegio Médico. Siendo la retribución económica de los servicios profesionales un derecho establecido, el médico tendrá que fijar sus honorarios en base al arancel del Colegio Médico Departamental. Y ese, como dice, no tendrá que exceder o minimizar, ya sea. Vamos a hablar más adelante. De acuerdo a su jerarquía científica y especialización y la importancia de su circunstancia de atención prestada, considerando la situación económica o social de sus pacientes y médicos donde deberá ejercer. Bueno, en este artículo nos explica que el médico tendrá una base fija, donde el arancel, donde la base va a estar en el arancel del Colegio Médico Departamental, que esto vendría siendo de acuerdo ya sea a la jerarquía, a la jerarquía continua del médico, a las especializaciones que ha hecho. Y también tiene un punto importante, la cual el médico, aparte de eso, de esa base de arancel, tendrá que tomar en cuenta la situación y los recursos económicos social del paciente que va a atender. Artículo número 89. Honorarios en caso de urgencias médicas. Las asistencias médicas en casos de emergencia o urgencia no deben estar condicionadas al pago adelantado de honorarios profesionales. Es decir, para atender urgentemente o de urgencia a un paciente, el médico no deberá dar importancia al pago anticipadamente. Artículo número 90. Información de honorarios previa al acto médico. El médico estará obligado a informar al paciente o su familia sobre el monto de sus honorarios profesionales antes de la realización de cualquier acto médico. Y no puede negarse a dar explicaciones que quieran con relación al monto de los mismos. Entonces, como dice, ¿no?, el médico solo tendrá el deber de avisar el monto, ya sea al paciente o a los familiares o allegados, el monto del proceso que se va a realizar el paciente, pero no puede dar explicaciones de por qué es eso, porque estaría, como dije, de acuerdo a una base del ANACES, el Colegio Médico Departamental. Vamos a seguir. Artículo número 91.
Negativa de pago de honorarios médicos. Si el paciente o sus familiares sin razón justificada se negaran a cumplir cierto pago, también sus compromisos económicos acordados con el médico, este puede demandar ante los tribunales ordinarios el cobro de sus honorarios, sin que ello afecte en forma alguna su nombre, crédito o reputación, pudiendo poner el hecho y reconocimiento del colegio médico y solicitar su asesoramiento o representación legal. Entonces, como dice aquí, importante, si es que el paciente no lograra cumplir con el pago, con los compromisos económicos, y esto llegaría a un acuerdo con el médico y no se lograra cumplir, y como dice aquí, importante que este pago que no se va a cumplir no estaría justificado. El médico podrá demandar ante los tribunales sin dañar lo que viene siendo su nombre, su reputación, como algunos piensan, ¿no? Y esto, el colegio médico va a solicitar un asesoramiento y representación legal. Artículo número 92. Conveniencia y relación comercial. Está prohibido para el médico en su ejercicio profesional mantener relación comercial con farmacias, laboratorios, ópticas, prescripciones médicas. Asimismo, está prohibido aceptar o conceder comisiones o beneficios para la emisión de enfermos. Como dice aquí, el médico estará prohibido ya sea comercializar o dar publicidad, ¿no?, a farmacias, laboratorios, ópticas y demás. Estará prohibido, como dice el artículo 92, ¿no? Conveniencias y relaciones comerciales. Artículo número 93. Exclusividad de honorarios médicos. Está prohibido al personal médico, administrativo, jerárquico, privado, solicitar o aceptar participación en el cobro de honorarios, siendo esto de exclusividad del médico tratante, como dice aquí, ¿no? Artículo número 94. Respeto de los aranceles médicos. Está prohibido a todo médico ofrecer o acordar servicios profesionales por una cuantía inferior a la fijada por los aranceles médicos vigentes con las instituciones públicas privadas. Bueno, eso sería el capítulo 2. Mis compañeros van a continuar. Gracias. Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Luis Gabriel. El día de hoy voy a hablarles sobre el capítulo número 13. En este capítulo nos habla sobre la investigación biomédica, de cómo ésta debe ser llevada, y hay artículos que van a amparar esta investigación, tales como la 95 hasta la 102. Empecemos. El artículo 95. Este artículo nos habla sobre la necesidad de la investigación biomédica. En este artículo nos da a entender de que una investigación tiene que tener como objetivo conocer mejor la causa de un trastorno de la salud, ¿sí? Y que ésta está obligada o tiene como fin beneficiar al ser humano y a la comunidad, ¿sí? Ahora, el artículo 96. En este artículo, que son principios éticos de investigación, nos va a hablar y nos va a dar a entender de que el respeto de la vida, la salud y la seguridad del paciente que están siendo sometidas a esta investigación es muy importante y tiene que estar segura. Y el paciente que está interviniendo en esta investigación debe ser observada con mayor rigor en todo tiempo y en todo tipo de investigación biomédica, ¿sí? Artículo 97. El artículo 97 nos habla sobre el consentimiento informado y escrito. Dice de que la persona que está siendo sometida o que está bajo esta investigación biomédica tiene que saber a qué tipo de investigación está sometiéndose. A esto se le denomina como consentimiento informado. Incluso tienen que firmar una hoja o un documento donde diga que el paciente está de acuerdo con todo lo que hace o con todo lo que le están haciendo. Y el paciente también tiene que saber todos los procedimientos quirúrgicos, uso de fármacos
y otro tipo de sustancias que están siendo administrados al paciente con fines de investigación. Siguiente artículo, artículo 98. El artículo 98 nos dice actos ilícitos e inaceptables. Aquí nos habla sobre que la mutilación, que es una intervención quirúrgica, está excluida de esta, que no se tiene que hacer para nada. ¿Sí? Incluso si cuenta con el consentimiento escrito del paciente, igual no deberíamos de realizar una mutilación. ¿Sí? Sería algo ilícito, sería algo inaceptable para una investigación, ya sea con fines experimentales o investigativos, y etc. Artículo 99. Fases previas de investigación médica. La investigación médica en seres humanos debería ser precedida, en lo posible, de experimentación en animales o in vitro. ¿Sí? Ahora el artículo más importante, creo yo, sería el 100, que nos habla sobre el protocolo de investigación científica, de que aquí nos da a entender de que prácticamente todo tipo de investigación biomédica, científica, tiene que ser, tiene que, de- o sea, perdón, tiene que realizarse bajo un protocolo, ¿sí? Bajo un protocolo. Y este protocolo que se vaya a dar a cabo tiene que ser aceptado y calificado por el comité de investigación del hospital o del lugar donde van a realizar, ¿sí? El artículo 101 sería requisitos del protocolo de investigación. Recordemos que existen leyes en cada país, existen eh, las declaraciones de Helsinki, de Ginebra, que son muy importantes y estas investigaciones tienen que cumplir con todo esto, tienen que seguir los principios éticos que esta nos dice, ¿sí? Ahora, el artículo, como último artículo, tendremos al 102, que habla sobre principios éticos de la investigación biomédica. Tal y como el nombre dice, principios éticos, de lo que debemos de hacer y respetar como médico en esta investigación. Por ejemplo, sería el respeto a la autonomía en el ser humano, tiene que ser inviolable. Eh, Segundo, igualdad de derechos para todos los seres humanos. Tercero, evitar cualquier tipo de daño innecesario al paciente. Y el cuarto, que sería el beneficio para el individuo debe anteponerse al colectivo, el consentimiento informado a la persona, o sea que ella tiene que saber de todo lo que está haciendo y de todo lo que le están haciendo. Y lo último, que sería el derecho inalienable a la persona a retirarse de la investigación cuando así lo decida. O sea que el paciente puede decir, ¿saben qué? Ya hasta aquí llegó, me voy de esta investigación o de ese tipo de procedimiento. Él en total, eh, está en su total derecho de abandonar cuando él quiere, Voy ¿sí? a hablar sobre lo que es el capítulo 14, que habla de los anuncios profesionales médicos. El artículo 103 habla sobre la autorización. Toda forma de promoción, publicidad o aviso comercial debe ser previamente visto por el colegio médico. En el artículo 104 habla sobre el contenido que debe tener. La oferta de servicios por cualquier medio de publicación consignará el nombre del profesional o de la organización correspondiente, los títulos que acreditan su especialización, horario, horario de atención y lugar, número de registro del Ministerio de Salud y matrícula del Colegio Médico de Bolivia. En el artículo 115 habla sobre los anuncios llamativos del empleo, que anuncia con carácter llamativo que no respeta lo establecido en el artículo anterior, constituye una falta de ética. En el artículo 106 habla sobre lo que es el anuncio de métodos y tratamientos. Está prohibida la publicación de anuncios con plazos de curación determinadas, el empleo de métodos de tratamiento, el servicio preferencial y el tratamiento con medicamentos o técnicas secretas.
En el artículo 107 habla sobre los agradecimientos, que es contra la ética, fomentar o estimular la publicación de agradecimientos personales por servicio profesional. En el artículo 108 habla sobre que los títulos que no poseen constituyen una falta de ética, consignar títulos de antecedentes o dignidades que no poseen legalmente. En el artículo 109 habla sobre la atención gratuita. Es contrario a la ética publicar por cualquier medio de difusión la realización de atención gratuita en consultorios o clínicas privadas. Se respeta el derecho personal y privado del médico a no cobrar cuando así lo considere pertinente. Bueno, y también voy a hablar sobre lo que es el capítulo 15, que habla sobre los derechos del paciente. En el artículo 110 habla sobre la atención médica. El médico debe actuar siempre en función del interés del paciente, brindándole todos los cuidados necesarios y fundados en conocimientos científicos consagrados. En el artículo 111 habla sobre la elección del médico. El paciente tiene derecho a elegir quién quiere que le trate. Conforme al artículo 15, el ambiente de la institución debe ser informado sobre la modalidad de atención o asignación de su médico tratante. En el artículo 111 habla sobre la autorización para procedimientos o tratamientos. El paciente tiene el derecho de recibir la información comprensible sobre su estado, condición y grado de enfermedad para otorgar su consentimiento para la realización de cualquier procedimiento o tratamiento médico. Si no estuviera en condiciones de expresar su voluntad, se requiere la autorización de sus familiares solo en urgencias. En el artículo 113 habla sobre el rechazo del procedimiento. Sobre o capítulo 16 dos direito médico. Artigo 119. O exercício profissional é um exercício da medicina profissional. Cada médico, responsável por suas decisões e seus actos, tem direito de exercer sua profissão e sem objeto de discriminação por nenhuma causa. Artigo 120. Condições para o exercício médico. O médico tem o direito de disponer e exigir instalações dignas para a atenção de seus pacientes e rechazar exercer condições que podem prejudicá-lo. O artigo 121. Contrato de trabalho. O exercício da medicina, baixo quaisqueira e suas modalidades dentro da empresa privada, coletiva, seguro, outros deve ser. Baixo contrato em que defina as condições, ambas partes, de aprovação do colégio médico. Vamos a hablar sobre los expedientes clínicos. En el artículo 28, el expediente clínico constituye un conjunto de documentos escritos de orden médico-legal. Ahora, esta institución debe figurar la apreciación y la evolución clínica del paciente, además de los procedimientos médicos y exámenes complementarios realizados. En el artículo 129 se habla sobre la legalidad de la historia clínica. Debe ser elaborada de forma clara y legible, donde siempre lleve el sello y la firma del médico, quien va a ser el responsable de su contenido. Con esto se busca mantener la responsabilidad del personal médico que prepara esta historia clínica. Artículo 130. No adulteración. El expediente clínico, por constituir un documento médico legal, es único y su contenido no puede ser modificado o adulterado en beneficio del médico, terceras personas o perjuicio del paciente. Obviamente respetando esto, el secreto médico. Ahora vamos con el artículo 131.
abuso de información. Falta a la ética. El médico que usa la información contenida en una historia clínica elaborada por otro médico sin su consentimiento para fines ajenos al paciente. Acá se va a ver que se va a atentar el trabajo de un médico para poder sacar beneficio propio y no el beneficio para el paciente, que es lo que se busca. Entonces acá ya hay un abuso, ¿no? Artículo 132. Información debida. En el ámbito privado, el médico tiene la obligación de proporcionar al paciente, cuando solicita, la información contenida en su expediente clínico. Acá al paciente no se le puede privar de la información que pertenece a su historia clínica, obviamente no en instituciones privadas. Artículo 133. Otorgación de copias. En el ámbito institucional, corresponde a la institución empleadora la responsabilidad de otorgar copias del expediente clínico, según la resolución ministerial número 02897. Artículo 134. Utilización del expediente para fines de investigación y docencia. El expediente clínico puede ser utilizado por el médico tratante para fines de investigación y docencia. Es decir, sí se puede utilizar. Pero siempre y cuando se mantenga en reserva aquellos datos que permitan la identificación del paciente. Nuevamente podemos tocar el tema del secreto médico, donde debemos tener ese secreto del paciente y no exponerlo a, bueno, ¿no? Sus datos personales que pueden llevarlo a otros problemas. Vamos con el artículo 135. Conservación de los documentos médico-legales. El médico y en su caso la institución para la que trabaja están obligados a conservar el expediente clínico completo durante 5 años a partir de la última atención. Es decir, esta va a ser una responsabilidad del hospital para cumplir estos tiempos. Es decir, que si no se cumple este tiempo, el paciente tiene todo el derecho de reclamar. Artículo 136. Transferencia de historias clínicas. Cuando un médico cese en su trabajo privado, su archivo o expedientes clínicos podrán ser transferidos al colega que le suceda, salvo que el paciente manifieste su voluntad en contra. Acá, independientemente de lo que el médico diga, el paciente tiene la última palabra. Es decir, si el paciente decide que se le transfiera esa historia clínica al médico al cual le va a dejar ese trabajo, se le va a otorgar. Pero en caso el paciente no lo quisiera así, pues simplemente se deniega y queda la historia clínica para el paciente y para quien el paciente quisiera que vaya esa historia. Artículo 137. Autorización para conocer una historia clínica. El médico que quiera conocer el contenido de una historia clínica en el ámbito privado o institucional debe hacerle requerimiento al profesional médico o a la institución responsable del paciente. El médico interesado tendrá que solicitar formalmente la historia clínica para evitar problemas al momento de manejar la información de este mismo paciente. Ahora pasamos a lo que concierne a recetas y prescripciones médicas. Artículo 138. Responsabilidad. Corresponde al médico la responsabilidad del contenido de la receta, la misma que debe estar redactada con letra clara, legible, especificando la vía de administración, la dosis diaria y la duración de la prescripción. De igual manera, este tipo de responsabilidad lo hemos visto en el artículo 129 cuando se trata de expedientes clínicos, ¿no? El otorgamiento de la responsabilidad. Artículo 139. Libertad de prescripción dentro de los límites fijados por la ley. El médico es libre de efectuar las prescripciones médicas que se estime apropiadas a las circunstancias. Artículo 140. Conocimiento de la prescripción.
el médico está obligado a conocer los medicamentos que se receta, sus interacciones, efectos adversos y contraindicaciones. Nuevamente, el médico es responsable de todo lo que se está otorgando. Artículo 141. Modificaciones. Si la prescripción fuere modificada, adicionada o repetida por cualquier razón sin participación del médico, cesa la responsabilidad de éste. La automedicación no es responsabilidad del médico. Con esto quiere decir que si la prescripción que en un inicio fue dada por el médico tratante y alguien o alguna persona intenta modificar esta prescripción sin conocimiento del médico, acá es donde el médico ya se puede exentar de responsabilidades porque ya se ha alterado. Artículo 142. Transgresiones. Constituye falta a la ética propiciar o fomentar cualquier dependencia a drogas o prescribirlas a personas adictas sin propósitos terapéuticos. Acá vemos que hay algo más allá de querer tratar o buscar un efecto terapéutico. Más bien se busca generar esa dependencia en las drogas y eso es lo que no se busca. Por eso hay otras alternativas de tratamiento. Artículo 143. Consentimiento informado. La prescripción de drogas potencialmente peligrosas o nuevas precisa de consentimiento informado. Nuevamente, ya vemos para quién va la responsabilidad de este consentimiento informado. Y es para dejar constancia de todos los beneficios y efectos que pudiera causar al paciente, en este caso, ¿no? El uso de drogas, medicamentos, que son nuevas o pueden ser potencialmente peligrosas. Artículo 144. Doping. Es prohibido alterar engañosamente mediante uso de drogas las condiciones físicas de un deportista para que compita deslealmente. Asimismo, someterlo a riesgos que deterioren su salud o pongan en peligro su vida. Esto se ha visto bastante en los deportes, ¿no? Por eso siempre hay unas pruebas antidoping, ¿no? Tanto sea en fútbol, básquet, voleibol. Obviamente porque fíjese un beneficio, pero este beneficio no es legal, ¿no? Obviamente. Siguiendo con el capítulo 18, ¿no? Nuevamente, ahora vamos en el apartado de recetario. Artículo 145. Contenido. El recetario debe consignar nombre y apellido del médico, matrícula profesional, dirección, número de teléfono, días de atención y el horario de la consulta. Si el médico ejerce en asociación o sociedad, el nombre de los médicos asociados, es decir, todos deben figurar en este recetario. Ahora, en recetarios institucionales se utilizará el sello que consigne nombre, especialidad, matrícula del Ministerio de Salud y del Colegio Médico. Mayormente este es el caso que se da, ¿no? Artículo 146. Otros contenidos. El recetario puede además mencionar diplomas, títulos y funciones que estén reconocidos por el Colegio Médico. Ahora, la correspondencia a una sociedad científica especializada también puede ser otro contenido agregado a este recetario. Artículo 147. Tipos de recetas. Según el Decreto Supremo número 25235 en su artículo 80, regula la modalidad y expendio de recetas, a saber, receta valorada en formularios especiales valorados, receta archivada en recetarios aprobados por el Ministerio de Salud y Deportes, de acuerdo a las disposiciones vigentes, ¿no? Receta médica para aquellos medicamentos que no pueden ser expendidos sin ella. Receta magistral en recetarios médicos y bajo formulación específica. Esta disposición considera el expendio libre de medicamentos autorizados sin receta médica. Muy buenas, continuando la explicación, me tocaría el capítulo 18 de las certificaciones médicas. Vamos a comenzar. Artículo número 148, definición.
El certificado médico es un documento redactado en forma clara, precisa y veraz, destinado a acreditar un acto médico realizado. Como dice aquí, que la instrucción médica será el proceso desde el inicio y el final, la cual se va a redactar todo el procedimiento, ya sea desde el inicio, sobre el paciente. Artículo 149. Formulario de certificación. El uso del formulario expedido por el Colegio Médico de Bolivia para certificaciones e informes médicos es obligatorio. Como dice aquí, el formulario de certificación sería obligatorio porque es un expedido por el Colegio Médico de Bolivia. Entonces, este formulario se tendría que pedir y no se tendría que dar, que vendría siendo un documento muy obligatorio. Artículo número 50. Solicitud de certificación. El médico certificará la solicitud del paciente o de su representante legalmente autorizado o por imperativo legal. En el ámbito institucional de la certificación procederá después de haber sido autorizada por la autoridad médica correspondiente. Como dice aquí, una solicitud de certificación que tendrá que pedir el médico al representante legalmente del paciente, ¿no? Artículo número 51. Prohibiciones. Está prohibido para el médico en su desempeño privado o institucional ciertos puntos, como tenemos. Primer punto, recetar o certificar en forma ilegible, así como firmar en blanco recetas, certificados o cualquier otro documento. Como dice, estaría prohibido, ¿no? Certificar en forma ilegible o también más o menos falsificar o firmar recetas en blanco, etcétera. Continuamos. El punto número 2. Certificar sin haber practicado acto médico alguno o que no corresponda a la verdad. Bueno, esto estaremos viendo, ¿no? En los pseudo profesionales médicos, que bueno, estaría prohibido, ¿no? Como sabemos. Punto número 3. Certificar para dañar a las personas o obtener indebido beneficio para el paciente, para sí o para terceros. Como dice aquí, estaría prohibido realizar o utilizar mal lo que vienen siendo los medicamentos, ¿no? Ya sea por el beneficio del doctor o para el beneficio de terceras personas, que viene siendo una falta de ética y una falta a una sanción grave. Punto número 5. Punto número 5. Negarse a extender la certificación médica lícita, como dice, ¿no? En ese punto. También punto número 6. Utilizar formularios institucionales para certificaciones privadas, como dice aquí. Vamos a continuar con el artículo número 152. Certificación de nacimiento. El médico deberá extender la certificación de nacimiento de acuerdo a lo determinado por la ley. Entonces, la certificación de nacimiento no puede sacar la pertenencia del colegio médico o el mismo instituto, sino que el certificado médico estará de acuerdo o extendido de acuerdo a lo que vienen siendo las normativas de ley por el colegio. De la certificación de defunción, artículo número 153, que viene siendo la obligatoriedad. El médico está obligado a extender la certificación de defunción cuando el paciente fallece de la enfermedad que estuvo siendo tratada por él. Como dice aquí, ¿no? El médico, si es que yo la atiendo a un paciente y ese paciente está en casos muy graves y por algún motivo logra fallecer y yo le estaré atendiendo, pues es mi obligación presentarle extender un certificado de defunción. Artículo número 154. Término de la obligación. El médico está obligado a extender la certificación de defunción hasta 7 días después de haber dado de alta al paciente, cuya enfermedad consideró superada, siempre y cuando el fallecido no hubiera sido atendido por otro médico en el momento de su deceso, en cuyo caso el certificado de defunción será extendido por este último. Como dice aquí, si es que yo le di de alta a mi paciente por 7 días
no, sí, hasta un alta. Pasando los 7 días, logra suceder, por ejemplo, un accidente y el paciente logra fallecer, estaría en mi obligación darle una extensión de un certificado de defunción. Pero si en caso el paciente hubiera transcurrido antes de ese fallecimiento a otra institución médica y había sido atendida, entonces sería obligación del médico que ha sido tratado por última vez. Siguiente artículo, artículo 155. En caso de duda, si el médico considera que existen dudas fundadas sobre la causa de la muerte de una persona, aún dentro de las previsiones del artículo anterior, deberá solicitar la autopsia, como dice, ¿no? Si el médico no está seguro de el motivo por el cual haya fallecido la persona, tendrá el deber o el derecho, ¿no?, de pedir una siguiente autopsia. Artículo número 56. En el área rural. En el área rural, en caso de no haber existido atención médica previa y no había lo que deberían ser las posibilidades de la autopsia, el médico deberá hacer una reconstrucción clínica de sí mismo, del falleciente, ¿no? Una historia clínica, deberá hacer una reconstrucción y emitir la certificación médica de defunción, haciendo constar del hecho. Artículo número 157. Formulario. Se reconoce como único formulario la certificación médica de defunción, el determinado por el Ministerio de Salud. Entonces, solo existe un formulario de defunción, la cual es dada por el Ministerio de Salud, tomando los puntos necesarios. Y mi compañero va a continuar el capítulo número, el capítulo número 19. Capítulo 19. Lei Receituário, artigo 145, contenido. Lei Receituário deve consignar nome e apelido do médico, matrícula profissional de eleição, número de telefone, dias de atenção e horário de consulta, se o médico exercer associação, sociedade, nome dos médicos associados. Em receituários institucionais, utilizar selo, consigna, nome, especialidade, matrícula, Ministério da Saúde do Colégio Médico. Outros contenidos. Artigo 146. Receituário pode, ademais, mencionar diplomas, título e funções de que reconhecidos por colégio médico e correspondência de uma sociedade científica. Honorários profissionais. Artigo 146. O médico tem o direito de exigir rematrícula justa, exercer liberal em relação à dependência de último caso, de acordo com o estabelecido no Estatuto do Médico.